Buenas noches, romanitos. Gracias por acompañarnos en esta tertulia emeritense y estar con este aspirante a comunicador, este periodista de barriada que intenta hacer prensa de cercanía. Es decir, pero en realidad a mí lo que me gusta, soy un aspirante a hacer un catálogo de cruces de guías de Mérida. Pero hoy vamos por otro asunto. Bien hallados todos a la historia del Imperio, un club que ha forjado y ha hecho Mérida desde el año 1955, curiosamente. Pero os voy a contar, como la manera más rápida a veces de llegar a ustedes a hablar de uno, me van a disculpar. Corría el año 1995 cuando el mayor de mis 5 hijos, Rafita, jugaba en el Imperio. Y allí nos congregaron estos dos señores que tengo a mi lado para decirnos que para celebrar el aniversario del Imperio íbamos a ir andando de Mérida a Guadalupe por etapas. Nada de senderismo, no, íbamos de peregrinación, que es como hay que ir a Guadalupe. ¿O no era así, don José Antonio Calvo? Sí, fue así. Yo creo que... Que entonces eras presidente del Imperio. Sí. Llevabas nada de presidente. Era requete pensado y había personas muy entusiastas del poder caminar, no tenían los problemas de hueso que tienen hoy, y entonces dijeron, pues adelante, presidente, y nos metimos en un tema que fue precioso para mí, muy bonito, el marchar a Guadalupe andando por etapas y después los últimos kilómetros, incluso los pequeños, anduvieron también para poder llegar a ver a nuestra madre, celebrar una Eucaristía, porque el Imperio no tendría sentido si vas a Guadalupe y no celebras la Eucaristía. Teníamos allí de párroco a uno que había estado, un franciscano en Mérida. Don José Arenas Sabán, sí. Fray José Arenas Sabán, sí. Pepe Arenas. No era Pepe Arenas, era el anterior, Manolo. Entonces ya no me acuerdo de ese. Sí. Entonces fueron todas facilidades. La Eucaristía participaron jugadores del Imperio haciendo todas las etapas de la Eucaristía, los ofrecimientos, la oración a los fieles y demás, y ofició como capellán Manolo Cantalapiedra, un salesiano que falleció muy joven. Tú sabes, Paco Gijón, buenas noches, bien hallado, que esta noche tenemos 2 espectadores de excepción desde arriba. Sí. Uno tú la conociste muy bien, pues es tu esposa, sí. Y otro es don Agustín Jiménez Villao, bueno. Que eso nos van a aplaudir hoy seguro. Sí, seguro. O sea, muy del Imperio. Y yo, mira, hablando. Mira, por cierto, qué maravilla. Esto es una sorpresita que te teníamos. Qué que menudo ambientazo. Me acuerdo que además, amigo, no había autovía, de aquí a Viajada. Se estaba construyendo. ¿Y te acuerdas aquellas etapas? Se estaba construyendo la autovía. Íbamos por los caminos que han hecho, los laterales de servicio. Fuimos y hasta Miajada. De ahí ya cogimos la desviación. Almoharín, claro, Logrosán, Cañamero, Guadalupe. La primera ruta era Mérida-Torrefresneda, que son 25 kilómetros. Y que fue la primera que hicimos, luego ya... Torrefresneda-Miajada fue la segunda. Los primeros años fueron un desconcierto porque no teníamos ni idea. Ya te digo que aquello no era senderismo, no teníamos ni idea de lo que era senderismo. Nosotros empezamos a hacer pues lo que es la peregrinación a Guadalupe por iniciativa de Antonio y con motivo de los 40 aniversarios del Imperio que cumplía entonces, en el año 95. Hicimos eso. Y después de terminar todo el camino de Guadalupe, pues ya se formó lo que es el grupo de senderismo, ¿no? Que era senderismo del Imperio. De la Peña Veteranos del Imperio. De la Peña Veteranos del Imperio, que fuimos los que hicimos el camino. Sí. Acompañados por nuestras mujeres, ¿no? Sí. ¿Cómo me acuerdo de Casimiro Custodio? Casimiro, entre otros. El presidente de la Peña Veteranos del Imperio, de siempre. Entonces, aquello fue haciéndose, trascendiendo y la Peña Veteranos llegó un momento que no quería saber nada del senderismo porque ellos sentían de que tenían una responsabilidad, ¿no? Inciso, vamos a ir explicando. Mira, primer punto, siempre salíamos del Hornito. Siempre. Si fue el primer día, la primera mañana. Pero incluso todos los demás. Claro, había una cierta infraestructura, es decir, la primera etapa todavía, después había que volver de Torrefresneda a Mérida. El segundo, dejarnos en Torrefresneda Miajada y después volver. Y el último día, que es lo que ha contado Antonio Calvo, que es el apoteosis. Estábamos Andrés Orrillo, Cid y yo por los coches para llevar y traer a la gente.
Es verdad que teníamos un animador que era el Choli, don Sí, Antonio Solí, Antonio Solí. que le tengo que enganchar para que, Que venga no ha, un día podido, aquí, no ha podido venir. para que me cuente la historia de San Papurcio. Pero sí. Y es único. Desde luego donde él está. O sea, que más emeritense no podíamos ser, Antonio Calvo. O sea, aquí empezar por el hornito. A mí, la gente no me va a reconocer como salga por ahí, que salgo. Es decir, yo escribí una cosa que se llamaba Por el Imperio hacia Guadalupe. Y es que me parece que era un reflejo de gente emeritense que hacía. Pero voy a hacer historia también. Ahí surgió el senderismo en Mérida, Sí, bueno, espontáneamente. Después yo no sé si ha habido 3, 4, yo no sé cuántos Hay clubes ha habido de senderismo. 4 o 5, yo te los digo, porque empezó la Peña Veterana del Imperio, luego cuando la Peña Veterana no quiso saber nada de senderismo, creamos el Emérita Augusta, que todavía está. De ahí surgió el Vía de la Plata, donde estaba tu hermana, Sí. y se fueron muchos de aquello. Y después se fundó la Asociación de Senderismo Emeritense, el ASE, que se llama. Después surgió Veredas y Trocha, pero todo surgió de aquí. todo surgió de ahí. Pero fíjate, Antonio, nosotros somos católicos y orgullosos de serlo, y además no nos ocultamos. Las primeras caminatas, peregrinaciones, tenían un referente, es decir, Mérida, Cáceres, pues se terminó la Virgen de la Montaña. Sí. Mérida, Don Benito, fuimos hasta Las Cruces. A Las Cruces. Y bueno, y por supuesto lo de Guadalupe, que yo estuve 4 o 5 años, yo supongo que después seguirían más años, Sí. pero que era de obligado cumplimiento. Pero también quiero advertir de una cosa. Es decir, mi hermana Gloria y mi cuñado Alfonso se apuntaron a la segunda etapa cuando les dije, oye, qué ambientazo, qué gente más buena hay aquí, ¿cómo lo hacemos? Y después muy respetuosos y todos cumplían. Todos iban a ver a la morenita de las Villuercas. El senderismo se instituyó como obligado. Esto es con Guadalupe al fondo, me parece, ¿no? Sí. Como de obligado cumplimiento, el que al final de cada año se hiciese la ruta Cañamero-Guadalupe, la ruta de Isabel la Católica. Eso lo hicimos nosotros, como naturalmente fuimos los primeros, pero es que luego, años sucesivos, nos fuimos juntando allí con clubes de toda Extremadura, de Don Benito, de Llerena, de Zafra, de prácticamente de todos sitios. Los dos domingos antes de Navidad coincidíamos allí multitud de clubes de senderismo. Y hacíamos la ruta esa de Isabel la Católica. Antonio Calvo, gracias a la vida que a veces el buen Dios nos da buena gente alrededor. Es decir, esto Agustín Jiménez Villao, de quien tú cogiste el testigo, porque es curioso, desde don Hilarión Arroyo, el padre de Rafa, fundó en 1955 el Imperio, pero después en realidad el Imperio tuvo, bueno, el primero estuvo Calatrava un tiempo, después Sí. ya lo cogió Agustín Sí. No, y estuvo después también lo cogiste tú. Manolo Valero estuvo también con el tiempo de Pero Calatrava. de presidente no estuvo Manolo Valero. Manolo Valero Lo digo porque estaba, he escrito eso. tenía el Augusta, me parece. No, eso fue con Agustín. No, pero bueno, Pero fue con Agustín, no con tenía- Calatrava. Yo me acuerdo que además fui a hacer una prueba para jugar con el Imperio. Yo en aquella época pues estaba ya tonteando con la que hoy es mi esposa y cuando se enteró Manolo, que para descansar, le dijo, este se va a enterar, va a chupar banquillo. Y no chupé banquillo porque me fui a jugar con el Cepansa. La ruta que hacíamos entonces prácticamente lo hacíamos por carretera, no conocíamos la primera vez, esas son fotografías de la primera vez, no conocíamos caminos. Eso se fue investigando posteriormente, pero todo eso lo hacíamos por carretera, por asfalto, eso es muy cansino y es muy perjudicial, no es positivo. Luego lo fuimos investigando y fuimos cogiendo caminos. Por el camino de Isabel la Católica, el primer año no lo conocíamos nosotros y estaba ahí la ruta. Pero Paco, te voy a interrumpir y ahora instalada en la memoria sentimental de mi vida hay la etapa Logrosán Cañamero, que se llega a Cañamero por una cuesta y en mi vida, y ahora lo recuerdo con gozo. Primero porque nos equivocamos, porque es una etapa larguísima, me parece que son 27 o 28 kilómetros. Sí. Yo llegué reventado, y entonces, en fin, que hace tiempo. Pero ahora lo recuerdo con un gozo tremendo. Claro, y la gente que teníamos allí, como había, me acuerdo de Pilar que dijo, no, yo tengo una promesa y no voy a hablar en todo el Pilar, ¿no? Sí, respetuosísimamente. ¿Tú qué recuerdos tienes tú? Aparte de los entrañables, corcho, de tu vida. Sí. Recuerdos pues todos muchos y muy positivos, sobre todo porque el senderismo me ha dado el conocer mucha gente, que eso es importantísimo, el conocimiento que hoy día
los veas y te saludan con un cariño especial. Conocer mucha gente, conocer sitios maravillosos, preciosos. Yo conocía Extremadura más o menos porque había viajado y conocía pues, los pueblos. Tornavaca, pues yo había pasado por Tornavaca, por el puerto de Tornavaca. Pero claro, de eso a bajar en Tornavaca y hacer la ruta de Carlos V, hay una diferencia enorme. Ya te metes por toda la sierra de Trasmanto y supera el collado de las yeguas. Bueno, maravilla, ¿no? Que no tiene nada que ver con conocer los pueblos de Extremadura. Y mira qué fotos más. Eso es, hombre, Ambrosio. Hombre, el amigo Ambrosio y Balsera, Antonio Cid. Bueno. Buena gente. Antonio Calvo, a ver, tú que eres defensor de causas injustas, qué bonitas son las causas que se pierden, pero ¿quién te manda a ti embarcarte en unas aventuras? El Imperio, la Cofradía del Prendimiento. A ver, cuéntamelo, porque no sé si voy a necesitar un psicólogo para analizarte. O en todo caso un confesor. Soy una persona muy inquieta. Y doy fe. Yo me acuerdo que, vamos, yo no soy emeritense de nacimiento, pero fui bautizado en la iglesia de Santa Eulalia de Mérida, en Segovia. Date cuenta tú cómo estaba marcado ya. Sí, sí. En Madrid, pues yo constituí una organización ya para peregrinar una vez al mes al Sagrado Corazón de Jesús. En Getafe. En Getafe. Una vez al mes íbamos para allá. Y entonces, yo he sido también militar y procedo de fuerzas especiales. Y me ha gustado siempre pues el estar y poder tener marcha, porque he hecho muchas, afortunadamente. Y entonces había un equipo de personas que estaban todos locos, que era el amigo Paco y demás, y cada vez que decía una cosa, pues esto se hace, claro. Y no se valoraba lo que tenía, él mismo lo dice. Hoy seguramente la Guardia Civil no te hubiese permitido... El camino aquel que hicimos, la subida a Guadalupe. Oye, y el peligro que tuvimos, disculpa, que después me lo tengo... Que es que fuimos por carretera mucho tiempo. Claro. Una carretera la Guardia Civil hoy no te lo hubiese permitido. Entonces, pero teníamos muy claro que teníamos que llegar a Guadalupe, rendir tributo a nuestra patrona y hacer la primera imposición de... Que fíjate lo que congregamos ahí de chavales, de muchachos. Si el IFE el año siguiente ya vino, era Juan Ignacio presidente del Senado, creo recordaba, familia, 2 años, no me y acuerdo. la familia, sí. Entonces era Juan Ignacio posteriormente. Pero fíjate, Paco, una cosa y ahora continúo con Antonio. Tú has dicho, bueno, nos dio la oportunidad de conocer gente. Muchísimo. Y lo que es la solidaridad. Sí, yo me acordaré toda la vida de Luis González, como sabía que yo era mujarón, me traía en las manzanas, al cañoro tanto, por cierto, a Luis. Al que me traía las manzanas, pues, le digo, yo voy al cuerpo, yo no llevo mochila como vosotros. Y que iba pendiente de todo el mundo, Luis. Ese estaba pendiente de los que se quedaban rezagados. Se quedaba con ellos. Luis, fíjate cómo es. Yo creo que tiene el récord de meritense que haya hecho el Camino de Santiago entero. Entero, ¿eh? Sí, de Roncesvalles. Sí. Yo no sé cuántas veces lo ha hecho. La ha hecho multitud de él, es con la mujer y a veces solo. Le echo de menos, la verdad. Sí. Continuemos. Esto era un inciso porque ahora te voy a continuar. Mira, ahí va... el sentido de la Marcha a Guadalupe después es rendir tributo a nuestra patrona y poder hacer la entrega e imposición de la insignia con oros y brillantes a la patrona. Entonces es el primer club que hizo eso y yo creo que llenó de satisfacción a todos los que pudimos estar en ese acto. Porque es que ahora cuando lo ves con el paso del tiempo dices, bueno, vinculábamos Santa Eulalia con la Virgen de Guadalupe, que por cierto... yo creo que existía la peregrinación de Guadalupe antes que el Camino de Santiago, aunque después ya el Camino de Santiago no podemos competir con él. A Guadalupe se iba mucho en caballo también. Sí, y se sigue yendo. Y se sigue haciendo. Pero desde los sitios más cercanos. A ver, recuerdos imborrables ese. Después, te decías tú, hemos fomentado la convivencia. Yo me acuerdo de unas comidas cerca de la presa Montijo, con los de la... ¿Te acuerdas? También cosas buenas. Bueno, y el día último que metimos allí tanta gente con Antonio, con todos los juveniles, todo eso. Hombre, ocupamos un espacio enorme de un comedor que había, que tenía planta baja y alta, tenía sótano, y nos medimos, yo no sé, pues estaríamos 300 personas. Mira, esa es la vez que vino Juan Ignacio. Juan Ignacio hizo la etapa, él y la mujer, ¿eh? Sí.
por su escolta correspondiente, porque era escoltado, porque era presidente del Senado. Entonces, Oye, tienes que pensar, Paco y Antonio Calvo, os emplazo a los dos, porque, claro, nosotros vamos a tener un tramo de los ausentes, que te voy a contar a ti, que no, pero tendremos que hacer algo, y yo desde este programa os animo, gentes del imperio que nos estáis viendo, tenemos que hacer algo, a lo mejor es buena oportunidad cuando por fin se reconozca a Agustín Jiménez Villao lo que ha significado para la historia de tantas generaciones de meritenses, ¿no, Antonio? Sí, vamos. Ayer me llamó una persona muy allegada al imperio, Mezquita, para anunciarme que el día 6 se iba a hacer oficialmente el nombre de Agustín, lo iba a llevar el Campo de la Paz, que es donde entrena actualmente el imperio. Yo creo que es el primer reconocimiento de los muchos que ha tenido o debía haber tenido Agustín, porque no se olvide, ha sido el único club en aquella época que ha recorrido todos los campos de nuestra querida España y llevando siempre el nombre de Mérida. Y sin embargo, y una no ha manera de hacer deporte dignísima, vamos, Sí. que me acuerdo cuando Agustín sancionaba motu propio, te doblaba las sanciones si no te habías portado bien, genio y figura. Y yo siempre le decía, vamos a ver, Paco, esto es muy serio. Decía, vamos a ver, Agustín, si tú eres del Atlético de Madrid, Sí. si de hecho te enterramos con una del Atlético de Madrid, ¿Cómo? ¿por qué el imperio va de blanco? Eso no lo siento nunca bien a él, porque eso estaba desde antes de él. Claro, nosotros elegimos el blanco antes de estar Agustín. Hubo un tiempo que íbamos algo de azul, ¿verdad, Sí. Antonio? Que quedaba bastante bonito. Por La cierto. fotografía esa, atravesando el río Rueca, ahí cerca de Cañamero, Cuenta la cailada. con la subida al pantano Cancho del Fresno. Pero la fotografía es un encanto, es una preciosidad. Creo que habéis hecho historia, os lo digo en serio, sin pretenderlo. No, pero no, es así, es decir, que habéis fomentado. Espontáneamente. Por Porque las eso. cosas surgen, ¿me entiendes? Y resultan lo que estamos celebrando ahora, 30 años de senderismo, cuando en Extremadura no se conocía el senderismo, prácticamente. En Cáceres y Plasencia había un club de montaña, pero por aquí no había nada. Y nosotros solo lo empezamos. Y de hecho, en Badajoz vino Manolo, no me acuerdo cómo se llama, que estaba en la universidad, vino a enterarse de cómo hacíamos senderismo y copiarlo. Pero, y surgió Paco, que el no senderismo en no- Badajoz a través nuestra. Pero no perdamos a dónde iba esto. El senderismo ha salido porque el imperio, Sí, sí. cada uno en Pues su claro. faceta, hizo realidad el poder llegar a Guadalupe Totalmente. y rendirnos ante nuestra patrona y Totalmente. ponerle Y la crear Totalmente, afición, totalmente, porque al sí. año siguiente ya éramos más. Y Sí, al año sí, más. bueno. Por cierto, antes has hablado de Luis González, él y Antonio Solís, el Choli, que eran como nadie, ustedes, y él me lo va a perdonar, pero aquí Paco era Paco de las Bragas. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eso no había ningún problema, Sin o sea, lugar a dudas. que ya lo sabíamos cómo iba. Sí, gracias. Bueno, pero ahora me pongo a pensarlo, claro, ahora ya con el perfil que tengo y los kilos, pero que después no tuvimos ningún incidente físico destacable, no, es decir, no. que tú dices, bueno, que no éramos gente, no estábamos acostumbrados a andar. No, Hombre, claro. había una parte de la gente joven del imperio que habían sido, bueno, Ambrosio, todos los de la Peña Veterano, Bueno. habían sido futbolistas. Sí, Quiero decir, sí, que sí, digamos pero ya nos cogía, ya no jugábamos a fútbol ninguno, pero ya estábamos... al que le guardo rencores a Rodri, que no sé si llegó a venir alguna vez. No. Y tenía que haber venido, que para eso era de la Peña también. No. Sí, era de la Peña, claro. Bueno, cuéntame, La Peña Veterano. tenemos esa primera día con aquella culminación en Guadalupe espectacular. Sí, sí. Y después, como espontáneamente ya decidimos, bueno, vamos a hacer otra, ¿cómo? Sí, no, pues a continuación terminamos Guadalupe y el mono que teníamos de andar todos los domingos nos enganchó. Bueno, ¿y qué hacemos el próximo domingo? Pues nada, quedamos en el Hornito y vámonos a Cornalvo, que era lo más inmediato que teníamos, ¿no? Y estuvimos por Cornalvo, que no pocas veces lo conocíamos, pocos de nosotros lo conocíamos. Estuvimos andando por todo lo que la presa y todo aquello, le dimos la vuelta a la presa, porque el Cornalvo tiene mucho que andar. A lo primero nada más que conocer la presa, ¿ya? Pero luego hemos hecho rutas de esas desde Cornalvo hasta Mirandilla, que es una preciosidad, tienes que subir 2 o 3 lomas muy importantes. Y bueno, y así surgió. Todos los domingos nos enganchamos,
fuimos ampliando eso, fueron llegando gente, fuimos pagando novatadas porque nos metíamos por sitios que luego no podíamos salir, había que atravesar las alambradas por debajo de la alambrada, ya te puedes tú imaginar a nuestras mujeres cruzando por debajo de la alambrada, algunos tirando del alambre y otros para que pasasen la mujer y pasásemos nosotros, claro. Bueno, y anécdotas de esas pues muchísimas, hicimos un grupo muy importante de gente maravillosa, mucha gente que llegaba a Mérida, forasteros, que venían bien a la residencia, o maestros, pues la forma de meterse en sociedad también fue a través del senderismo. Se metieron con nosotros y ahí, pues fíjate la cantidad de gente que conocieron, ¿no? Y yo tengo de aquello, pues muchos amigos de aquella época. Yo me acuerdo de anécdotas de los enterados, y esta es verídica. No voy a citar el nombre, Fran Morillo lo conoce perfectamente, que en uno de estos viajes tuvimos, como íbamos, que no teníamos, entonces nos saltábamos, no, vamos a saltar por aquí, saltamos una verja, claro. Y había un choto allí arriba enorme, y el enterado dijo, no, ese charolé y esos son mansos y no atacan. Mira, tú sabes lo que es bajar un choto de 1000 y pico kilos a por ti. ¿Cómo que no atacan? Y bueno, después nos enteramos que es que había parido. Y yo casi bueno, estamos en horario de niño y no quiero decir lo que casi me dejé en el alambre de espino ese día, corriendo. O sea, sí, que pues bueno. Sí, anécdotas de esas. Mira, eso ha cambiado totalmente, porque hoy día hay multitud de rutas ya organizadas. Y luego llevas por el teléfono, el PGS, lo lleva perfectamente, te marca, te lleva por todas las rutas que tú le pidas. Pero entonces íbamos a oscuras, no conocíamos nada. Nosotros nos hemos metido en la sierra de San Serván, por ejemplo, pues no la conocíamos y nos metíamos pues, en sitios que eran privados y que no se podían meter, o la Sierra de los Nachos, que la hemos hecho prácticamente todos los años, porque es una resulta, la Sierra Grande de los Nachos es una preciosidad, eso, porque además tiene multitud de rutas, ¿no? Puedes subir al castillo y puedes hacer otras muchas. Y bueno, pues fuimos conociendo todo esto, pero todo eso a través del tiempo y pagando la novatada. Pero Antonio, eso ya pierdes el encanto de la espontaneidad, pierdes el encanto de la peregrinación, porque claro, cuando te profesionalizas y ya ves las rutas, yo no sé si muchas veces añoro. ¿Tú te acuerdas, Antonio, de los antiguos mapas cartográficos militares? Hombre. Que eran lo más, aquellos sí que en aquella época era lo más seguro que había. Yo los compraba en casa de Casconchito. Sí. Los mapas militares, eso, porque eso estaba perfectamente, todos los detalles. Un pozo, en los caminos, cualquier cosa que había. Pero eso te pasa ahora mismo como para ir a algún sitio no utilizas un mapa, utilizas siempre Google o utiliza el teléfono. Y a mí me pasaba que estaba buscando en Madrid una parroquia de Los Quicos, que por lo visto es preciosa, está cerca de Usera y demás, y pasé por un túnel, se fue el internet y se acabó. Y yo no llevaba ningún mapa. Sin embargo, antes con los mapas no nos perdíamos. Y así te metías con los militares, imposible perderte, ya tenías que ser muy tonto. Entonces recurríamos a todas esas cosas porque lo desconocíamos todo cuando empezamos. La simple sierra de Montanche, por ejemplo, que bastante sencilla, pero lo desconocíamos, no sabíamos por dónde teníamos que ir. Y nos servíamos de esos mapas para más o menos coger los caminos, ¿no? Había una ruta que era Arroyomolino de Montanche a Montanches, como su nombre indica. Precioso, ¿no? Creo que la Virgen de la Victoria, ¿no? La patrona de Montanches. Creo que la Virgen de la Victoria, allá arriba en el castillo. Esa ruta es muy buena, muy bonita, y vas viendo los antiguos molinos. Esa ruta se llama de los molinos, y se van viendo los molinos que había para moler los granos, ¿no? Bueno, antes que nada, ¿aceptáis mi compromiso de que esto no se puede quedar en este programa en Televisión Extremeña, la mejor televisión de Mérida, sino que tenemos que intentar, y además ya me encargaría yo que viniera Miguelito a hacernos unas imágenes, que tenemos que hacer como dicen ahora los jóvenes, una quedada. Una quedada. Hombre, tú tienes controlado a esta gente. Hombre, hay que celebrar el 70 aniversario del Imperio, que son 70 años lo que hace. Oye, y aquello fue importantísimo, los que estábamos allí, los que lo fundamos, fue importante, pero lo que verdaderamente tiene importancia es el trabajo que ha habido durante esos 70 años, contando con los 38 que estuvo Agustín, que estuvo Antonio, y luego las personas que están actualmente, mantenerlo
mantener eso, bueno, y que vaya por delante de que el Imperio es el club más antiguo de Mérida. Sí, Sí. sin duda alguna. Y de toda Extremadura está el Flecha Negra, me parece que Sí, está sí, de la posiblemente, misma sí. Claro, de época, aquella época. o algo, pero me parece que incluso es el Imperio. Pero fijaros más que antiguo. Mira. me gusta que cites el Flecha Negra porque tiene un espíritu muy similar al Sí, Imperio. Son pero gente... es posterior al Imperio, porque en la época del Imperio lo que existía era la metalúrgica extremeña, Sí, en la Badajoz, del Dite. que tenía un equipazo de maravilla, ¿no? Jugaban juveniles y en regional, y aquello era lo mejor que había. Pero la metalúrgica, bueno, una industria, aquello desapareció y surgió Bueno. Flecha Negra. Un día voy a traer aquí, Ramón C no tiene cosas de estas, porque Antonio que estuvo en el Cepansa, que por Sí, cierto hombre. vestéis de amarillo y azul, que es como, el Cepansa es un equipo histórico de Hombre, Mérida, no hombre. puede desaparecer la historia del Yo Cepansa. la mayor satisfacción que tuve yo era un partido que jugábamos el Cepansa contra el Imperio Sí. y necesitaban ganarnos para poder declararse campeones. Y estaba mi suegro allí viendo el partido, Manuel Valero, y estaba Agustín, y hicimos penalti, y tuvieron que tirar el penalti, y claro, José Antonio Calvo paró el penalti. Entonces, eso fue con Tu Agustín suegro. y de mi suegro. No te puedo decir nada, pero vamos, Qué bueno. era una maravilla. ¿Por qué juegan en el Cepansa? Si no Hombre, tenía que ver nada, porque mi Ce- suegro no me permitió. Cepansa, que en aquella época era una potencia al lado nuestro, porque Sí. claro, pues, pagaba a los jugadores, oye, y nosotros no teníamos Bueno. un duro. Bueno, pues como la última etapa del Imperio, que no ascendimos a segunda porque tuve que hablar con algún jugador pues, en Sevilla, porque vamos, era impresionante y teníamos jugadores que procedían de primera división, otros que habían estado jugando en segunda y todos tenían un sueldo. Sí. Está claro, no era por amor al arte. Ahora que hacíamos unas convivencias impresionantes cada vez que terminaba el tema. Pues mira, van a pitar al final del partido. Y aquí Sí, ya sabemos, ni prórroga ni todo tiene- penalti. todo tiene su No, final. pero vamos a seguir hablando del Imperio. Y para el 6 de junio, vamos a ver, cuando confirme lo que me has dicho, que no, Sí. no lo dudo, hemos hablado de historia de Mérida. Y Sí. dirán ustedes del pasado. No, esto es presente y futuro. Y no hablamos desde la nostalgia, hablamos desde los sentimientos y desde la emoción. Porque si no ponemos pasión a Mérida y pasión a nuestra vida, ¿qué es? Y pasión, y a los que somos creyentes tenemos la suerte siempre de que siempre nos queda la esperanza, ¿verdad, Antonio? Hombre, Bueno, enhorabuena por lo de tu nieto dentro de poco. dentro de poco. Bueno, yo ya tengo pactado con él las canciones de mi entierro. ¿Eh? Dentro de mucho, dentro de mucho. Cuando Dios quiera llevarme para allá. va a Dentro Pero de vamos, mucho. las canciones las tengo. Y, Eso, a ver si pasa como mi hijo que dice, papá, dentro de mucho, cuando te muera, el titanio de la prótesis, ¿para quién es? Dentro de mucho. y entonces, además, vamos, no te puedes imaginar, ya en el diaconado fue impresionante y con la esperanza y la alegría que estamos esperando la ordenación el 28 de junio y después, posteriormente, a los 5 días, la primera misa allí en su pueblo, En mi pueblo, en Algemesí. en Alchemesí. Y después, posteriormente, pues ya la celebraremos en julio. Vendrá aquí a celebrar una Bien, Mérida. muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Seguiremos con ustedes desde Televisión Extremeña, aquí, en el centro de la bimilenaria ciudad romana. Hasta luego.